Buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí junto a ustedes, como cada noche que queremos compartir la bendita palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Vamos a compartir hoy sobre la primera epístola a los Corintios. Qué hermoso porque queremos desarrollar el pensamiento del apóstol Pablo, la idea, el propósito de la carta. Cuando los apóstoles escribían algo a la iglesia, todo tenía una finalidad. Tenía una finalidad primero, antes que todo, una finalidad personalizada. A cada iglesia obviamente habían diferentes valores, diferentes comportamientos, diferentes conductas, diferentes culturas. Y en este caso pues estamos hablando de la iglesia de Corinto. Pero también había la parte sustancial, creo yo, que le podríamos denominar, que es la parte espiritual. Y que conlleva no solamente para la iglesia en ese sentido pragmática a la que le está hablando el apóstol, sino también a toda la iglesia de Jesucristo en general. Y yo quiero compartir precisamente en esta hermosa noche acerca de ese pensamiento, de lo que Pablo estaba intuyendo que hacía quizás falta en la iglesia de Corinto, que quizás algo sucedió, algo él se dio cuenta en sus viajes y en sus comentarios que escuchaba como apóstol de aquella iglesia. Pero quisiera compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? Varios de estos tópicos que habla el apóstol Pablo. Principalmente quiero ir desarrollando la médula vertebral de lo que el apóstol quería decir o quería comunicar. Vamos a ver varias cosas, pero primero quiero poner esto en manos del Señor. Quiero orar, hay muchas peticiones que han llegado, ¿verdad? Personas que están pidiendo oración por trabajo, oración por la familia, oración por la unidad de la familia, ¿verdad? Muy hermoso, oración también por situaciones médicas, dice ahí, me imagino que enfermedades quizás que están pasando, pero también vamos a orar por la iglesia de Jesucristo. Este fin de semana tenemos aquí en Guayaquil, Ecuador, ya una nueva instancia del COE Nacional en el cual pues ya nos podemos reunir como iglesia corporativamente, ya podemos reunirnos en nuestras propias iglesias, podemos compartir un tiempo de alabanza, podemos compartir un tiempo de gozo en el Señor. Entonces, obviamente, vamos nosotros a irnos desarrollando, ¿verdad? Como iglesia nuevamente, y qué alegría estar nuevamente en casa después de tanto tiempo. Iniciamos aproximadamente el 16 del mes de marzo esta situación de la pandemia que se dio aquí en Guayaquil precisamente. Y bueno, hemos estado prácticamente inhabilitados durante todo este tiempo. Hemos estado transmitiendo por algunas redes sociales. Naturalmente lo vamos a continuar haciendo, vamos a continuar transmitiendo en vivo y en cada servicio que tengamos dentro de nuestra iglesia y también, ¿verdad? Por las redes sociales. Vamos a continuar con estos valores muy importantes y vamos a ir a la iglesia con mucho orden, con mucho respeto, con mucha consideración a cada uno de los hermanos y a la comunidad en general, que nos congregamos aquí en Guayaquil, Ecuador. Vamos a ir con el orden que establece el protocolo, ¿verdad? Cada uno con su mascarilla, con su desinfectante. Vamos a pasar ciertos protocolos de entrada, ciertos protocolos para salir de la iglesia, para permanecer ahí dentro de la congregación. Bueno, estamos siguiendo todos los lineamientos con el único fin de cuidar de usted, de cuidar de su familia, de cuidar de todos ustedes. Entonces, este día domingo 5 de julio, nos reuniremos a las 10 en punto de la mañana, todos en la iglesia de Cristo Ebenezer, aquí en la ciudadela, San Felipe. La dirección es Avenida El Santuario y Avenida Juan Tancamarengo, ¿verdad? En el pleno norte de la ciudad de Guayaquil. Los esperamos con mucho amor. Vamos
a esperar a cada uno de los equipos, vamos a esperar a todos los hermanos de la alabanza, a todos los servidores. Creo que es tiempo de volver a casa, es tiempo de volvernos a gozar delante de la presencia del Señor. Para mí es un gozo muy grande y un privilegio muy grande poderle servir. Así que los espero este próximo domingo ya en nuestra congregación con el objetivo de alabar al Señor, de cantarle al Señor. Vamos a tener un tiempo de Santa Cena también, un tiempo de la palabra del Señor, y van a estar toda la parte de la alabanza juntos. Van a estar cantando todos los jóvenes ahí juntos. Vamos a tener un culto hermoso. El culto de reinicio le hemos llamado este día domingo 5 de julio del 2020, el culto del reinicio. Así que los espero a todos en la mañana. Bueno, hablaba acerca entonces del libro de los Corintios, la epístola a los Corintios. Y quiero hablar acerca de esto, que es muy importante. Luego, cuando hablemos la segunda parte, voy a hablar un poquito qué era Corinto, cuál era la cultura que se manejaba en este lugar. Pero hoy quiero hablar acerca de lo que el apóstol Pablo quiere transmitir, de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto, pero también a toda la iglesia en general. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de la mentalidad. ¿Qué es la mente espiritual? Y esto me llamó mucho la atención. ¿Cómo debe de ser la mentalidad de usted que es un hijo de Dios? ¿Cómo debe de ser la mentalidad de alguien que está en Cristo? Obviamente somos nuevas criaturas. ¿Cómo debe de ser la mentalidad de un verdadero hijo de Dios? Quizás muchas veces nosotros tenemos muchas inquietudes, muchas interrogantes, pero hoy vamos a aprender a la luz de la palabra del Señor cómo debe de ser la mentalidad o cómo es una mentalidad espiritual, cómo es un hombre espiritual. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Vaya conmigo a leer un momentito esta palabra, es un poquito larga, pero es necesario que vayamos entendiendo un poquito acerca de esto. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 6, 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero de una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Qué tremendo. Versículo número 8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si ellos hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea su santo nombre. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, escuche bien esta lectura, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 13, de lo cual también hablamos con palabras enseñadas,
por sabiduría, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Qué hermoso, aquí nos podríamos quedar todo un año estudiando solamente estos versículos. Versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Versículo número 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, termina el versículo, el apóstol escribiendo, y lo tengo ahí en rojo para que usted se pueda deleitar. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso pasaje. Este último versículo expresa la verdad especial que Pablo quiere desarrollar en todo este capítulo que vamos a estudiar en esta noche. La mente, por eso le puse yo ahí, ¿cuál es la mente espiritual? ¿Cómo es una persona que tiene una mente espiritual? Y vemos nosotros cómo aquí el apóstol Pablo enfatiza y desarrolla algo que quizás nosotros no le damos mucho valor, que quizás el creyente no le da mucho valor, no resalta mucho este tipo de cosas. Yo me he dado cuenta a lo largo del caminar con el Señor que muchas veces resaltamos cosas naturales y muchas veces resaltamos cosas hasta intelectuales, incluso posicionamientos o posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Le damos realce y le damos importancia a ese tipo de cosas. Quizás otros le hacen más importancia a la sabiduría, a lo que pueden guardar en su mente, a lo que pueden ellos desarrollar, a la elocuencia. Quizás otros le dan más importancia al valor tangible de las cosas y de la obra misma. Y le damos importancia a esos detalles. Pero aquí el apóstol Pablo le está dando importancia a algo que quizás no es muy relevante para muchas personas. Y es de que nosotros tenemos en nosotros mismos algo muy importante que se llama la mentalidad espiritual que nos ha sido dada. Nosotros tenemos una mente diferente. Hermano, discúlpeme con todo el respeto. Tenemos una mentalidad diferente a cualquier otra persona e incluso miembros de nuestra propia familia. El Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida es como que hace un despertar. Es como que despierta algo que estuvo ahí guardado. Algo que ahora puede captar muchas cosas que quizás antes no entendíamos. Ahora podemos quizás ver y a veces hasta nos avergonzamos de lo que antes hacíamos o decíamos o vivíamos. Porque decimos cómo pudimos nosotros haber caído en eso. Pero obviamente porque ahora lo vemos desde otro punto de vista. Ahora la vemos desde otra mentalidad, desde otra óptica, lo vemos desde la mente de Cristo. Ya no lo estamos viendo como anteriormente lo veíamos humanamente. Entonces, fíjese usted lo que es la verdadera mente espiritual. Aquí vamos a destacar varias cosas y varios puntos claros e importantes que vamos a desarrollar. En primer lugar, el Espíritu Santo es un espíritu revelador. Es un espíritu que va a revelar. Yo quiero irme con usted un poquito atrás, porque mire lo que dice aquí. Versículo número 10. El hombre espiritual, la mujer espiritual, el Hijo de Dios espiritual, tiene claro algo, y algo muy importante en su vida. Tiene claro que las cosas que nosotros vemos, quizás otros no las pueden ver. Quizás las cosas que nosotros sabemos,
quizás otros no las pueden saber y no las pueden desarrollar. Quizás para nosotros hay muchas cosas que son muy fáciles de entender y difíciles de explicar. Miren lo que el apóstol Pablo dice aquí en este versículo 10, que me impacta y me impresiona. Pero Dios, lo que es, lo que otros quizás no pueden ver, lo que quizás para otros es difícil de entender, a nosotros por medio de la gracia del Espíritu Santo, según este versículo 10 de Primera de Corintios, Dios nos la reveló. Pero ¿cómo nos la revela? ¿Cuál es el filtro? Yo no sé si usted se ha dado cuenta o usted vivió en el tiempo de que existían, que se revelaban las fotos. Hoy no, hoy en día usted las toma directamente de su teléfono celular y aparece inmediatamente en cuestión de milésimas de segundo. Pero anteriormente, hace yo diría unos 30 o 40 años atrás, las fotografías se las tomaban y habían ciertos tipos, cierto acetato, que había que ponerle unos químicos y luego de los químicos se lo tiraba a una luz y comenzaba poco a poco a revelar lo que se había tomado en ese lugar. Y es bien importante porque es una comparativa que estoy haciendo en esta noche, que es como el Espíritu Santo obra en este momento a través de nosotros. Hay cosas que nos detalle que el Espíritu Santo en nosotros nos va a ir revelando por su misericordia, cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 10 que el Espíritu Santo nos reveló por medio de su Santo Espíritu y Él lo escudriña todo. Como Él lo sabe todo de Dios, Él nos lo va revelando a nosotros. Y dice aquí el versículo, termina diciendo el versículo 10, aún las profundidades de Dios. Y mire qué hermoso, porque hay personas que a grueso texto dicen, Dios me reveló esto, Dios me reveló aquello, Dios me dijo eso. Pero es importante de ver que la revelación va con una relación. La revelación del Espíritu Santo es parte de la relación que tenemos con Dios y con el mismo Espíritu. Porque mientras más relación tenemos con el Espíritu Santo de Dios, más revelación vamos a tener de parte de Dios. Mire qué tremendo. Y habla aquí el versículo 11, porque ¿quién entre los hombres, quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre? Hablando del espíritu que está dentro de nosotros, el espíritu que es en nosotros. Entonces el espíritu de nosotros sabe todo nuestro. Quizás hay cosas que ni su pareja lo sepa. Quizás hay cosas que sus padres no saben. Quizás hay cosas que nadie lo sabe, pero su espíritu sí lo conoce. Asimismo, el Espíritu de Dios conoce todo de Dios y sabe las profundidades de Dios y lo que Dios le agrada y no le agrada. Y por eso en su infinito amor y en su infinita misericordia nos lo revela para que nosotros tengamos una mejor relación con Dios. Mire qué tremendo, qué hermoso. Pero no me quiero quedar ahí. Solo quiero hacer un repaso. Entonces, viendo ahí un poquito, dice aquí que cosas que ojo no vio, cosas que ni oído oyó. Y mire lo que dice acá. Cosas de los cuales no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué tremendo. Entonces, aquí esto es impactante, porque Dios lo hace o nos revela algo por amor, por misericordia, por gracia. Y eso tenemos que tener claro. Porque muchas veces tenemos una enseñanza un poquito indiscreta en que Dios nos revela algo o nos dice algo con el propósito de que alguien sea dañado en esta situación. Y no es así. Cuando Dios nos revela algo, según lo que estamos leyendo nosotros aquí en la palabra del Señor, dice la Biblia que las cosas que Dios nos revela, ojo con esto, dice ahí, ojo que no vio, que ni vio ni oído oyó. Son cosas que para el ojo humano o para el oído humano
no son fáciles de entender. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las cosas espirituales. Qué tremendo. Ahí está el versículo 9. Dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han entrado en el corazón del hombre. Mire qué tremendo. Esas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que en realidad le aman a Dios. Mire qué tremendo. Qué hermosa introducción que nos da el apóstol Pablo. Y como lo decía hace un momento, aquí nos pudiéramos quedar un año estudiando esto. Yo creo que esta carta no tenemos que estudiarla tan rápidamente. La voy a estudiar un poquito despacio para ir con usted y aprender esta enseñanza doctrinal que quiere dar a comunicar el apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo. Porque miren lo que dice aquí, que siéntase usted con una bendición tan grande. Por eso yo, hermano, cuando yo veo que el Señor toma un vaso y existe una palabra profética, usted siéntase honrado de parte de Dios. Porque no fue cualquiera que lo tomó usted, fue el Espíritu Santo que lo toma para mostrarle su gracia, para mostrarle su amor. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que Dios ha preparado algo para darle a alguien que lo ama. Que no solamente usted ama a Dios, sino que Dios lo ama también a usted. Entonces mire qué hermoso y qué importante el asunto de la revelación. Entonces dice aquí que los ojos han visto muchas cosas en la larga vida que tenemos. Hemos visto verdades que muchas veces están más allá del alcance de lo natural. Y hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida. Hemos visto, hermano, cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta o cómo se quiere manifestar en la vida de una persona. Hemos visto, hermano, personas que quizás están enfermas, quizás están en decadencia espiritual, personas que quizás han sido afectadas. Pero nosotros llegamos al lugar, al sitio, y vemos no la enfermedad, no la calamidad, no la molestia, sino lo que Dios quiere hacer con esa persona. Y en fe lo declaramos, hermano, sano en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha revelado, Dios nos revela cosas tremendas que puede hacer a través nuestro. Entonces vemos esta hermosa profundidad, ¿verdad? Que Dios, esto no es un talento humano, esto no es algo humano que podemos desarrollarlo. Esto no es cuestión de concentrarse o cuestión de estudiar o cuestión de ir a leer un libro. Esto es cuestión de una relación. Mientras usted más relación tiene con Dios, Dios comienza a tener un mejor trato a través de su Espíritu Santo con su vida. Y eso es lo que en realidad Dios quiere. Que tengamos mayor comunión, relación. Por eso es importante enfatizar esto. Más relación. Ahora, hay ciertas verdades espirituales que el mundo obviamente no las va a conocer. Hay cosas que la Biblia dice que hay cosas que el oído no oyó y cosas que el ojo no vio, y solo el Espíritu Santo se las va a dar a aquellos que en realidad lo aman, dice aquí la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice Apocalipsis. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que el Señor en su infinita misericordia nos está mostrando? Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Vaya conmigo un momentito ahí a su Biblia. Ahora su Biblia. Es muy importante que usted lea su Biblia. La Biblia, hermano, es para leerla, para estudiarla, para meditarla, para observarla. La Biblia nos habla. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Dios nos habla a través de la lectura de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Escuche, amado, con todo el respeto a otras personas. Pero el Espíritu no habla a cualquiera. El Espíritu no está hablando aquí en Apocalipsis a cualquier persona o a cualquier entidad. El Espíritu Santo de Dios está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 a la iglesia de Cristo. No es a cualquier entidad. Es a la iglesia que aprendió a ver y aprendió a oír las cosas espirituales, y como ve y oye y escucha, entiende las cosas que son del Espíritu.
Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hay personas que en este movimiento que hemos tenido ya por el lapso de más de 90 días, me parece, aquí en el Ecuador, hay personas que no entienden lo que ha sucedido. Hay personas que ni siquiera tienen un concepto y un conocimiento. Muchos, cuando estuvieron enfermos, buscaron a Dios y llamaban y mandaban mensajes: por favor, oren por nosotros, y estaban hermanos con el virus que se los llevaba. Pero una vez que se fue el virus, hermano, volvieron a lo mismo, volvieron atrás, se olvidaron de Dios. Y cuando nosotros oramos, uno se pregunta: ¿qué pasó? Simplemente que no conocen las cosas de Dios. Solamente buscaron al Señor por quizás tener un tiempo de sanidad, y gracias a la misericordia de Dios que lo encontraron. Pero aquí no estamos hablando de cualquier persona. Y con todo el respeto, vuelvo y lo repito, aquí estamos hablando de la iglesia. Esto no es que puede ver cualquiera. Esto no puede ver cualquiera. Cuando nosotros vemos que el siervo del profeta está viendo la situación difícil y complicada, y le dice: oh, mi señor, mira, tenemos un ejército que va 3 veces más que nosotros, estamos perdidos, no vamos a poder contra ellos. Y el profeta le dice al Señor: Señor, permite que él pueda ver no lo que ven sus ojos naturales, sino lo que ven sus ojos espirituales. Y oró por el siervo para que el profeta reciba la visión de ver lo que otros no podían ver. El profeta ora por el siervo y abre los ojos del siervo y se da cuenta que son millardas y de millardas y de millardas que están más que nosotros. Dice el profeta: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos ver, cuando el Señor nos permite ver y cuando nos permite oír, con oídos espirituales y con ojos espirituales pueden pasar cosas impresionantes. Miren lo que dice el texto aquí: al vencedor yo daré el maná escondido. Mire, le dará el maná escondido. ¿Escondido para quién? Ahí está el versículo. ¿Para quién está escondido el maná? Obviamente, maná es pan del cielo, comida de ángeles. Era un pan que cayó, descendía y comían durante el día. No se podía guardar, era un pan de revelación fresca. Pero ahí dice la Biblia que el que oye, usted si esta noche puede oír y puede escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, usted está comiéndose un maná en este día. Bendito sea el nombre de Dios. Usted se va a comer un maná en esta noche. Una revelación, algo nuevo, algo fresco que Dios le está dando. Porque ahí dice la palabra: al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en una piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solamente aquel que lo recibe. Pero mire la connotación. Entonces, el que tiene oído, oiga. Y dígale a los que están con usted y en su familia, en su casa, en este discipulado desarrollando junto a su pastor: el que tiene oído, oiga. No lo que está diciendo ahí, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso. No es a cualquier persona que hable el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está hablándole a cualquier situación. El Espíritu Santo tiene el trabajo preponderante. Tiene, hermano amado, la comisión más importante, que es de hablar a la iglesia de Cristo, guiar a la iglesia de Cristo, vestir a la iglesia de Cristo, preparar a la iglesia del Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en este día y en estos últimos días, precisamente, que sabemos que Cristo viene y estamos convencidos hasta la saciedad de que Cristo viene por su iglesia y viene por nosotros. Pero entonces tenemos que saber escuchar, porque algo que vemos nosotros es que lo que vamos a tener que escuchar es la voz de nuestro amado. Y si usted no tiene los oídos espirituales sincronizados y sintonizados
para escuchar las cosas espirituales, difícilmente usted lo va a poder entender. Ya dice la Biblia, el apóstol, que tenemos los sentidos ejercitados para las cosas espirituales. Ya nosotros tenemos que entender cuándo hay un mensaje espiritual y cuándo es un simple mensaje motivacional de alguien que viene ahí y nos hace reír un poco, o hace una payasada, hace un chiste y ya lo consideramos, hermano, aplauso. O ya sabemos cuándo es Dios hablándonos a través de los diferentes vasos que el Señor utiliza. ¡Qué tremendo! Entonces hay pensamientos y verdades concebidas por el corazón humano. Dice la Biblia que hay verdades concebidas por el corazón humano. Hay admirables creaciones de la imaginación humana. A mí me impacta, me impresiona, por ejemplo, ver un cuadro de un pintor. Ahora último se hicieron ciertos edificios aquí en la parte norte de la ciudad de Guayaquil. Se hizo toda una ciudadela que le llaman Puerto Santana. Y se han hecho otros detalles arquitectónicos que ante el ojo humano son impresionables, son impresionantes. El detalle, la práctica, el diseño, lo novedoso, las luces. Uno se queda totalmente impresionado y uno dice, mire todo lo que sale de la mente humana. Con estos detalles de las computadoras, la tecnología, cómo cada día avanza. Son mentes, hermanos, son cosas que salen del corazón. Son cosas que salen del corazón del hombre. Y uno se pregunta si un corazón humano puede hacer tantas hermosuras, pueden hacer tantos análisis, tantos detalles, tantas obras. Un arquitecto, por ejemplo, se sienta a esculpir, a escribir, a tomar medidas y hace un diseño espectacular, hace una obra, hermano, una obra inédita, sacada de su inspiración. Y yo me pregunto, si de un hombre puede salir tantas maravillas, ¿cuántas maravillas saldrán del corazón de Dios? Por eso que dice el apóstol Pablo que el Espíritu toma de lo que tiene Dios y nos lo trae a nosotros. Mire cómo será usted, hermano. Cómo Dios nos podrá inspirar, cómo Dios nos podrá, hermano, motivar, cómo Dios podrá poner en nuestro corazón para que por medio de su Espíritu salgan obras majestuosas. Salgan, hermano, temas majestuosos. Me impresiona cuando escucho a un pastor, cuando escucho a un predicador que da un mensaje inédito, no que le está copiando a otro, sino un mensaje inédito, que lo ha inspirado el Espíritu Santo. Eso denota que ha habido una relación de Dios con él y Dios le ha puesto en el corazón y él ha sacado, hermano, para Dios lo mejor que Dios le ha puesto en su corazón. Algo inédito. Por eso no es bueno muchas veces copiarle al uno lo que hizo al otro, sino dejar que sea el Espíritu de Dios, que haga algo inédito en nosotros, que nos inspire, hermano, a hacer algo impresionante. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice en Colosenses, siguiendo en esta línea. Colosenses capítulo 2, versículo 3, por ejemplo. Dice aquí el mismo escritor, en quien están escondidos. Mire lo que está escondido. Estamos hablando de Dios. En quien están escondidos todos los tesoros y toda la sabiduría y del conocimiento. Mire, hay tres cosas que tiene Dios guardado. Tiene tesoro, sabiduría y conocimiento. Tres cosas que nosotros podemos pedir a Dios y que se nos pueden ir revelando según la relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo de Dios las entiende. Por ejemplo, vamos a hacer un alto. Hay cosas que en los diferentes procesos que pasamos nosotros como creyentes, hay cosas que no entendemos. Quizás si José se hubiera puesto a querer entender por qué sus hermanos lo echaron en el foso y por qué sus hermanos le tenían tanto coraje, por qué sus hermanos le tenían tanto odio, por decirlo así, tan solo porque él era un soñador, porque él soñaba y Dios le revelaba y él se lo comunicó a sus hermanos y eso provocó la ira a sus hermanos mayores, a tal punto que lo echaron lo echaron por el foso, hermano, para que un animal, una bestia se lo comiese.
Y fue lo que comunicaron a su señor padre. Pero algo pasó ahí. Quizás él no iba a entender en ese momento. Quizás en ese momento él no entendía. Quizás lo consideraba como algo injusto, esa prueba. Porque a veces la prueba la consideramos como algo injusto. Pero ¿sabe lo que me he dado cuenta a la luz de la palabra de Dios? Que la consideramos la prueba injusta cuando no conocemos y cuando no nos relacionamos con el Señor. Porque todo lo vemos de la manera natural. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué a mí nadie me quiere? ¿Por qué a mí nadie me promueve? ¿Por qué nadie piensa en mí? ¿Por qué a mí no me dan aplauso? ¿Por qué a mí no me dan la oportunidad? Quizás ese está allá porque a ese le dieron la oportunidad. A mí nunca me dieron oportunidades. Quizás ese hogar es mejor que el mío porque a mí no me dio. Y comenzamos a ver los detalles en las demás personas. Pero no tenemos la visión ni tenemos el oído para poder saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay profundidades escondidas, hay propósitos escondidos. Por eso, en vez de patalear en el momento de la prueba, mejor preguntémosle al Espíritu Santo de Dios que tenemos una relación de paracleto, como lo enseñábamos hace un tiempo, y preguntémosle, Santo Espíritu de Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarme con esta prueba que estoy pasando en este momento? ¿Qué el Señor quiere hablarme con esta situación? Quizás te van a promover. Quizás llegó el tiempo de tu promoción. Y quizás esta prueba sea solamente algo para sacar los clipot, como le llaman allá entre los hebreos. Sacar la hojarasca que hay en nosotros. Sacar el heno, sacar aquella cosa que nos está estorbando. Y después de la prueba viene la promoción. Por eso es importante saber que hay tesoros escondidos y hay propósitos escondidos de parte de Dios para nosotros. Entonces hay tesoros, hay sabiduría y hay conocimiento, que no es lo mismo. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. Y no es lo mismo tampoco conocimiento, sabiduría y tesoro. Son tres cosas muy importantes que hay en Dios. Y lo más importante, que están guardadas para nosotros. Eso es lo más majestuoso que hay. Porque alguien se puede preguntar, y alguien conoce a Dios solamente en la parte, en la parte de sobrenatural. Ahora con este tema de que todo le llamamos sobrenatural, esto es sobrenatural. Y hay gente que conoce solamente a Dios en lo sobrenatural. Pero yo le quiero dar otra giro, otra dimensión. A Dios también lo conocemos, hermanos, por lo divino. Y lo divino lo llena todo. Lo divino lo abarca todo. Lo sobrenatural solamente está encima, pero lo divino lo abarca todo porque Dios es todo. Dios está en todo lugar. Dios está en nuestro trabajo. Dios está aquí en nuestro hogar. Dios está, hermano, en la iglesia. Y Dios tiene un propósito. Hace unos días yo me preguntaba con todas estas cosas que están pasando. Y ahí en oración, en intimidad con Dios, llorando. Y yo le decía, Señor, pero mira lo que está pasando con la iglesia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué van a pasar con muchas iglesias que hay aquí en la ciudad? Muchas iglesias que quizás tengan que cerrar. Y el Señor me dice, no, las que son mi iglesia no se cierran. Las iglesias del Señor tienen que salir adelante. Hay un propósito del Señor. Y Dios tiene propósito en todo. Lo que tenemos que aprender a escuchar es la voz de Dios, no la voz de los que están hablando afuera. Están echando temor, están echando, hermano, fundamentos erróneos. Pero lo que Dios quiere hacer es algo importante con la iglesia. Este tiempo no es un tiempo para perderlo. Este tiempo es un tiempo, no es para pasear. Este tiempo no es un tiempo para irse de vacaciones. Este tiempo es un tiempo para buscar la presencia de Dios más que nunca. En toda otra etapa de la vida. Es un tiempo para meternos más en las profundidades de Dios, donde están escondidos, porque hay que buscar. Si están escondidos, escúchenme bien. Si aquí en Colosenses 2:3 dice que están escondidos, quiere decir que hay que buscarlo. ¿Y qué es lo que está escondido, pastor? Los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Tenemos que comenzar a buscar. Qué tremendo. Ahora, siguiendo con el espíritu de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, vemos nosotros algo muy importante. Vemos nosotros que en 1 Corintios 2:11, que lo acabamos de leer,
el apóstol dice algo importante, algo que nos deja impactar. Dice el apóstol Pablo aquí, porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento del hombre sino el mismo espíritu del hombre? Está con minúscula. Estamos hablando del espíritu del hombre, el espíritu que es despertado cuando nos convertimos a Cristo. Obviamente. Entonces dice ahí, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Nadie puede hacerse más que Dios. Simplemente somos vasos utilizados para su gloria y para su honra. No importa con qué don te use Dios. No importa el privilegio que tengas. No importa la función que tengas. Cuando tú sabes que es Dios obrando a través de tu vida, te conservas con humildad. Te conservas humilde. Te conservas, hermano, ahí delante de la presencia de Dios. Porque sabes que es Dios el que te mueve, no eres tú el que te mueves. Porque sabes que es Dios el que te promueve. Porque sabe Dios es el dueño de la iglesia. Sabe Dios que Él es el que hace. Sabe que Dios es el dueño de tu trabajo. Dios es el dueño de tu labor. Dios es el dueño de tu negocio. Y Él lo llena todo. El problema es cuando usted cree que es usted. Y por usted. Entonces ahí dañamos la obra de Dios. Por eso es importante saber lo que dice el Señor. A través, en este caso, del apóstol Pablo. Dice aquí en el versículo 12. 1 Corintios 2:12. Nosotros, mire qué tremendo, esto anótelo, vaya a su cuaderno de apunte y subráyelo. Nosotros hemos recibido. Qué tremendo. ¿Sabía usted esto, hermano? Yo no sabía esto, pastor. Como dijo por ahí un político, yo no sabía. Qué tremendo. Pero mire, ahora se lo menciono para que ya no se olvide nunca más. Esta doctrina apostólica de la iglesia. Dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, no el espíritu contaminado ni mezclado. Nosotros hemos recibido, dice aquí, sino que hemos recibido el espíritu con E mayúscula que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito ahí? Para que conozcamos lo de Dios o lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo? ¿Cuánto tenemos que pagar por eso, pastor? Es gratuito. Dice aquí que esa sabiduría es totalmente gratuita. No nos cuesta absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es relacionarnos con Dios. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Dios para que ese recibimiento venga a nuestra vida. Y a través del Espíritu Santo, según la doctrina que está enseñando el apóstol Pablo aquí, nosotros recibamos no el espíritu del mundo, sino que recibamos el espíritu que viene de Dios. Y ese espíritu nos va a hacer que conozcamos, ráyelo ahí, subráyelo, que conozcamos lo que Dios nos ha dado a nosotros gratuitamente. Si usted está ahí ya 10 años en la iglesia y no sabe lo que Dios le ha dado, es grave. Si usted está ahí 20, 30, 15 años en la iglesia y no sabe lo que le ha dado, es muy grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios todavía no tiene cabida en su vida espiritual para Él comenzar a mostrarle a usted ciertas cosas que Dios tiene guardado y es garantizado por las aras del Espíritu en nuestra vida. La vida espiritual que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí es una vida de relación. No es una vida solamente demostrativa. Voy a hacerme el espiritual para que el resto crea que soy espiritual. Eso no sirve. Al final de cuentas, cuando llega usted a su cuarto y están apagadas las luces y están cerradas todas las puertas, al final de cuentas usted dice, la verdad que no es lo que yo digo que soy. No soy la tan gran persona que digo ser. No soy el tan gran varón que digo ser. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar por usted, usted le dice, sigue Señor, sigue, que yo, mientras tú obras, yo solo te sigo. Tú estás haciendo tu obra, tú estás ejecutando tu obra en medio nuestro. Qué tremendo. El apóstol Pablo enseñó en el segundo libro de Corintios, que luego lo vamos a estudiar, pero por ahora lo voy a tocar solamente como relación.
en el segundo libro de Corintios, más allácito, doble sus páginas para allá. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 5, quiero hablar sobre esta situación. Dice aquí el apóstol Pablo, destruyendo especulaciones. Tenemos que tener cuidado con las especulaciones. Hay especulaciones que no son de Dios y nos pueden dañar. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Qué tremendo, hermano. Hay una diferencia entre creer y obedecer. Es bien largo el concepto. Nosotros los americanos tenemos muy diferente el concepto, por ejemplo, a un chino. Para nosotros la obediencia es sinónimo de que si me gusta lo hago y si no me gusta no lo hago. Nosotros aquí hablamos mucho de los derechos y la gente reclama tanto sus derechos que se olvida de las obligaciones. Y no sabemos que la obediencia es parte del amor. Cuando usted se somete a su papá como hijo, a su padre terrenal y obedece, hermano, usted está haciéndolo por amor, no es por esclavitud. Y aquí estamos hablando de que muchas veces nuestros pensamientos son cautivados no por Cristo, sino que son cautivados por las corrientes de este mundo. Ahora mismo alguien me preguntaba, pastor, ¿no va a haber carro para ir a la iglesia el día domingo o tal día? No va a haber carro, no va a haber vehículo. Pero ¿qué importa? Podemos ir a pies, podemos ir en otra movilización. Lo importante, hermano, aquí es obedecer a la palabra de Dios. La Biblia dice que no debemos dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ahora, si la autoridad ha designado ya un salvo para poder avanzar y para poder congregarnos con un aforo establecido y con ciertas medidas que tenemos que tenerlas en todas las iglesias, lo vamos a hacer, porque es para beneficio común. Tenemos que hacerlo, porque es lo que Dios está permitiendo que nosotros hagamos en este tiempo. Y el mundo cambió, pero tengo que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que estar cautivada en las cosas de Cristo. Cuando nuestra mente no está cautivada en las cosas de Cristo, sino es que está cautiva por otras cosas del mundo, es bien complicado. Porque tú quieres agradar a dos señores, quieres agradar a dos aguas, y eso es muy complicado. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que tenemos que destruir cualquier especulación, todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, nosotros tenemos un conocimiento y ese conocimiento es muy importante porque es el conocimiento de Dios y tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, tenemos que poner todo pensamiento, lo tenemos que poner cautivo. O sea que lo tenemos que poner, hermano, en cautividad a la obediencia. Esta es una palabra que tenemos que estudiarla. La obediencia es muy importante en nuestra relación con Dios. ¿A la obediencia de quién, pastor? A la obediencia de Cristo. Nosotros quizás no conocemos lo que es obediencia, pero los que son en los círculos militares, en los círculos, hermano, allá entre la marina, entre gente del ejército, policías, ellos conocen lo que es la obediencia. Ellos saben lo que es la obediencia. Ellos cuando ven a un alto mando, se paran, se cuadran y se ponen, hermano, ahí. Y cuando van a pasar, dice, permiso, paso, mi general, pase. Y si no le dice que pase, se queda ahí. Eso no es temor. Eso significa orden y obediencia. Entonces, muchas veces en la iglesia, por la denominada libertad, que yo creo que más bien es un libertinaje, nos hemos olvidado de los principios fundamentales de la palabra de Dios. Que tenemos que saber obedecer a Dios. ¿Y cómo lo obedecemos a Dios, pastor? Poniendo nuestra mente cautiva en las cosas de Cristo. Y el apóstol Pablo lo peregnó en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, el hombre natural. Yo creo que nos pudiéramos quedar estudiando toda la noche el libro de Corintios, una vigilia hermosa. El hombre natural no acepta, esta versión me encantó. La otra versión de Reina Valera dice no percibe,
Pero esta dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Mire que no es de cualquiera, es del Espíritu de Dios. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las acepta, pastor? Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen. ¿Cómo se disciernen las cosas espirituales? Se disciernen espiritualmente. Entonces, si hay alguien que está viviendo en la carne, nunca va a poder entender las cosas espirituales. Alguien nunca va a poder entender por qué usted canta, por qué usted alaba al Señor. A veces las personas se ponen a discutir, y veo en las redes sociales que se ponen a discutir que si el diezmo es bíblico, si el diezmo no es bíblico, si el diezmo es para el Nuevo Testamento, si el diezmo es el Antiguo Testamento, si el diezmo es para la ley, si el diezmo no es para la ley. No lo van a entender. Se van a hacer bolas y se van a hacer un nudo y nunca lo van a entender. Porque el que no es espiritual no entiende esto. Esto se entiende solamente en el Espíritu. Solo lo puede entender una persona que esté realmente en el Espíritu. El hombre que es espiritual va a decir, esto no es cuestión de que sea del nuevo, del antiguo, que sea de la ley o bajo el pacto. No, esto es según el orden de Melquisedec. Y va a decir, Abraham no vivió en la ley, pero Abraham vivió en el amor, vivió en la relación y la comunión con Dios. Y por eso cuando vio a Melquisedec, dio todo lo que tenía como diezmos. Dio el diezmo de todo. ¿Por qué, pastor? Si no había una ley que le diga que hay que diezmar. Pero había algo más importante, que es la relación. Abraham tenía una relación estrecha con Dios y no necesitaba ley para hacerlo, sino que simplemente el espíritu que estaba aquí adentro de Abraham le dio testimonio de quién era el que estaba ahí. ¿Y qué fue lo que recibió? Recibió pan y vino. Entonces, mire qué tremendo. Ahí el hombre natural no puede entender, categóricamente plasmado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no puede entender, no acepta las cosas que son del Espíritu. Mientras que usted se está guardando para Dios, el hombre natural no acepta, no concibe. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estás congregándote? Tú eres joven, disfruta, diviértete, peca. Ellos no entienden. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de usted le dice, conságrate, búscame, guárdate, cuídate, mira dónde te estás sentando. Mira lo que estás hablando, mira lo que estás mirando, mira lo que estás escuchando, mira lo que estás tocando. Guárdate, porque Cristo viene y usted comienza a entender las cosas que son del Espíritu porque ha aprendido a discernir las cosas que son del Espíritu. Para terminar, voy terminando esta primera parte con esto. 1 Corintios 13, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. ¿Quién es Él? Dios. Él prende a los sabios en su propia astucia. O sea que no hay sabiduría más grande que la sabiduría que viene de Dios. Por eso, aquí el apóstol Pablo nos habla en esta primera vértebra, nos habla acerca de Dios y nos habla acerca de la mente espiritual. Luego vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo, pero hoy vamos a terminar ahí. La mente espiritual. ¿Cómo es la mente espiritual? Es aquel que sabe discernir entre las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un privilegio muy grande poder estudiar la Biblia con usted. Síganos por las redes sociales y ya el día domingo puede asistir a nuestra congregación donde lo vamos a esperar con mucho amor. Vamos a esperarlo, todo el cuerpo oficial, todo el staff de servicio va a estar presente para recibirlo a usted junto a toda su familia. También queremos decirle que estamos ya teniendo un lindo evento que ya lo vamos a comunicar, un retiro, un congreso juvenil donde va a estar nuestro hermano pastor
Germán Alonso Ponce, desde la República Hermana de Honduras, de nuestra iglesia madre, de la iglesia que nos da cobertura espiritual desde hace ya 16 años. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y los amamos mucho.